Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Martín Layú, soy investigador, profesor investigador del Instituto Nacional de Salud Pública en el Centro de Investigación en Salud Poblacional. Bienvenidos a nuestro seminario, a nuestro ciclo de seminarios sobre investigación y control de cáncer. El día de hoy tenemos un seminario que yo considero muy interesante. Este seminario tenemos como ponente a Fernando Alariz Escudero. Fernando es profesor asistente en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. Su investigación se centra en desarrollar modelos estadísticos y de decisión para identificar las políticas de prevención, control y tratamiento óptimas para una serie muy amplia de problemas en salud pública y también en el desarrollo de métodos para la cuantificación del valor en investigación en salud pública. Fernando, digamos, es alguien que es parte de un grupo muy amplio que existe en Estados Unidos de modelaje de intervenciones que se llama CISNET. Es un consorcio que está auspiciado por los Institutos Nacionales de Cáncer en Estados Unidos. Y bueno, Fernando también participó en el modelaje que se hizo y la simulación durante la pandemia de coronavirus reciente. Fernando es alguien que consideramos de casa. Él estuvo aquí en el instituto como asistente de investigación en 2009 a 2012. Y bueno, pues el día de hoy él nos va a presentar un seminario sobre el análisis de políticas de salud oncológica en México desde la perspectiva de las ciencias de decisión. Antes de iniciar, quiero también tomar el tiempo para avisarles que en mayo tendremos un seminario. Nuestro seminario en mayo lo impartirá el profesor investigador aquí del instituto, Sergio Bautista, donde nos va a presentar, digamos, el impacto de una serie de políticas que se hicieron en la forma en la que se reembolsaban los tratamientos para leucemia linfoblástica aguda en niños durante el Seguro Popular y cómo, digamos, esta política al cambiar, si hubo un efecto en la eficiencia y la supervivencia en pacientes con leucemia. Entonces, pues sin más, Fernando, te paso la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos realmente muy contentos de que puedas participar en este seminario. Muchas gracias, Martín, y muchas gracias al centro por la invitación a dar este seminario. Es para mí un placer y un gusto estar aquí con ustedes y platicarles un poquito sobre mi investigación que he estado realizando desde un enfoque de las ciencias de la decisión, que ahorita voy a comentar y dar una breve explicación o descripción de a qué me refiero con ciencias de la decisión, aplicada a México, que para mí es una pasión que tengo y espero poder seguirlo haciendo. Un poquito sobre mí. Bueno, ya Martín habló sobre dónde estoy, qué es lo que estoy haciendo y habla sobre, cuando me presento me preguntan qué soy y yo, como me represento, soy un científico de la decisión. Y muchos me preguntan, ¿qué es eso? Y pues en realidad a lo que me dedico es desarrollar, adaptar y usar modelos matemáticos, estadísticos de simulación para informar la toma de decisión en políticas de salud. Así como hay áreas de, por ejemplo, epidemiología y bioestadística, hay un área que se llama ciencias de la decisión y una subárea en salud pública que es ciencias de la decisión en salud. Como comentó, tengo experiencia, como comentó Martín, en COVID, cáncer, otras enfermedades infecciosas que causan cáncer, como el VPH o el Helicobacter pylori, y también evaluando diferentes políticas de salud y salud materno-infantil. He evaluado varias políticas en México, Estados Unidos y otros países. Soy miembro de CISNET, como lo comentó Martín, y de hecho estoy muy contento y orgulloso saber que cada vez hay más mexicanos y mexicanas en CISNET. Hay otros colegas mexicanos pioneros en CISNET, Rafael Mesa y demás, que han también expandido
la entrada a otros colegas mexicanos y mexicanas. Entonces eso es ver que la representación mexicana en Cisnes va creciendo y espero que siga creciendo aún más. Eh, y bueno, quiero empezar para mencionar el cómo tomamos decisiones. Y cuando nosotros enfrentamos una decisión, por lo general es porque tenemos más de una alternativa para lograr un objetivo en común o un objetivo deseado. Y a menudo hay esta palabra que es difícil de traducir, trade-offs o compensaciones. A menudo hay incertidumbre sobre cuáles van a ser los desenlaces que van a ocurrir una vez que tomamos esa decisión. Y hay cierta, a lo mejor, intranquilidad debido a la incertidumbre en los desenlaces que podrían ocurrir. Muchas veces los desenlaces pueden ser positivos o negativos o una combinación de ambos, ¿no? Puede haber beneficios o riesgos. También es importante la preferencia sobre cuáles son los desenlaces más importantes que les vamos a dar más peso sobre otros. También la perspectiva de quién está tomando la decisión, cuáles son las preferencias y valores, temas éticos y de equidad y actitudes de riesgo. Ahora que está mucho en boga con el término de economía del comportamiento, que si los individuos en realidad son neutrales al riesgo, adversos al riesgo, o depende de cuál es la situación a la que se enfrentan, si son en realidad uno u otro en cuanto a actitud de riesgo. Entonces, específicamente, ¿qué es el análisis de decisión? Es un enfoque explícito, cuantitativo y sistemático para la toma de decisiones bajo incertidumbre. Y esa es la parte muy importante, que no sabemos qué es lo que va a suceder. Podemos caracterizar cuáles son los posibles escenarios y más o menos cuál es la probabilidad de ocurrencia, pero en realidad no sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces estamos muy enfocados en el área de ciencias de la decisión de tomar en cuenta la probabilidad de cada uno de los sucesos y las posibles consecuencias si es que uno de esos sucesos fueran a ocurrir. Y para esto necesitamos, agarramos herramientas de diferentes áreas como matemáticas, probabilidad, estadística y específicamente en salud, pues epidemiología, y así como ingeniería y psicología. Y economía es un elemento muy importante. Como les comenté, es importante medir y valorar las consecuencias, pero todo esto cuando estamos muchas veces, no es que la mayoría de las veces es no tan sencillo para una solamente tener en cuenta todos estos elementos, sino hacemos uso de modelos de decisión, que son representaciones simplificadas de nuestra realidad y usualmente utilizamos modelos matemáticos para hacer estas representaciones y también pueden verse como un proceso de síntesis de evidencia. Tenemos información de diferentes partes, la recolectamos, la sintetizamos y utilizamos eso para hacer diferentes simulaciones o representaciones de posibles contrafactuales. Entonces, para llevar a cabo un análisis de decisión son 6 pasos. Desde definir el objetivo de la decisión, identificar las posibles alternativas, construir un modelo de decisión que justo nos sirve para sintetizar la evidencia actual, hacer un análisis de caso base, que es a lo mejor la representación más posible de que ocurra y un análisis de sensibilidad. Entonces, cuando hacemos la decisión, el objetivo de la decisión es queremos minimizar mortalidad, minimizar efectos adversos, maximizar esperanza de vida, maximizar calidad de vida, maximizar costo-efectividad o una combinación de uno o más de los anteriores. Entonces, es súper importante a la hora de tomar una decisión si vamos a implementar un programa o vamos a importar un programa versus otro programa o desescalar un programa, eliminar un programa, es ver qué es lo que queremos obtener con eso. Y es súper importante dejar explícito cuál es el objetivo antes de tomar la decisión para que cobre sentido qué es lo que se va a hacer una vez tomada la decisión. Identificar las posibles alternativas y es importante tomar en cuenta las posibles alternativas y es importante tomar en cuenta todas las opciones o políticas posibles, desde hacer algo, no hacer nada o obtener más información. Si aún no estamos listos o listas para tomar una decisión, es ver, recolectar más información para tener un mayor conocimiento de nuestro status quo y poder así tomar la decisión. Es importante que el no hacer nada es tomar una decisión, dejar el curso de la enfermedad o el curso del fenómeno avanzar, porque eso va a tener implicaciones. Entonces también el no hacer nada se toma como el tomar una decisión. Para eso, como les comenté, utilizamos modelos de decisión, que son modelos matemáticos o de simulación, y lo más importante es para comparar resultados esperados asociados con diferentes alternativas. Y estos funcionan, como lo comenté antes, para sintetizar la evidencia y considerar toda la información, tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces, por ejemplo, un modelo de decisión se puede ver como una caja negra, pero en realidad esa caja negra es básicamente un modelo matemático o de simulación
para aquellas personas que han estudiado, por ejemplo, temas en física o en sistemas dinámicos, pueden ser ecuaciones diferenciales o modelos estocásticos o incluso modelos algebraicos de ecuaciones en diferencia. Pero te lo vamos a tomar como una caja negra que tiene diferentes entradas. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de enfermedad o prevalencia de la enfermedad, riesgos de eventos futuros si se deja avanzar la historia natural de la enfermedad, las características de las pruebas diagnósticas o tamizajes, si es de interés, como es el caso de los dos ejemplos que presentaré en este seminario, qué tan buenas son las pruebas para diagnosticar o tamizar una enfermedad de interés, la eficacia del tratamiento, es decir, si una persona tiene una enfermedad o se diagnostica una enfermedad, qué tan eficaz es el tratamiento que va a recibir una vez diagnosticada, cuáles son los riesgos de tratamiento, si es que hay unos riesgos adversos, la calidad de vida relacionada con salud y tiene que ver tanto en ausencia de tratamiento como con tratamiento y también si esa calidad de vida mejora una vez que la enfermedad ha sido erradicada o controlada, los costos de atención y de tratamiento y de seguimiento, la adherencia, y es algo súper importante que cada vez se está agarrando más fuerza, qué tan adherente es la población a las políticas o qué tan adherente es el paciente al tratamiento que se le da. Entonces se puede ver de multiescala o multinivel, desde un nivel individual hasta un nivel poblacional, porque es muy, a lo mejor muy fácil decir, vamos a implementar esta política y se despliegan todos los recursos, pero es importante saber qué tan probable es que la población se adhiera a esa política, porque puede ser la mejor política en teoría, pero si nadie se adhiere a ella, pues en realidad sería una política no exitosa. Y una vez que se mezcla todo dentro del modelo de decisión, generamos desenlaces de salud y económicos de las diferentes estrategias a considerar y es súper importante tener en cuenta cuáles son las diferentes estrategias que se van a tomar en cuenta porque si se dejan unas de fuera que pueden ser factibles, a la hora de no analizarse se puede llegar a decisiones sesgadas o conclusiones sesgadas por no tener en cuenta todas las posibles políticas. Y una vez que se tienen todos los enlaces, podemos hacer un análisis o una proyección de las implicaciones si alguna de las políticas fueran a implementarse. Y el siguiente paso es calcular los desenlaces esperados asociados con cada opción o alternativa. Y ahí es donde podemos ver y atarlo a cuál era el objetivo de la decisión, si era maximizar algo positivo, minimizar algo negativo o una combinación de ambas. Y un caso muy específico que se utiliza cada vez en más países y en más sociedades y poblaciones es análisis de costo-efectividad. Y ahí es donde tenemos un enlace muy fuerte con los temas todo de economía de la salud. Y la idea es maximizar la salud de la población sujeto a un presupuesto limitado. Y este presupuesto limitado cada vez cobra más relevancia, sobre todo en países en desarrollo, en el cual no tenemos un presupuesto demasiado extensivo para poder implementar todas las políticas de salud que a lo mejor han mostrado evidencia en países desarrollados donde tienen más capacidad, pero a lo mejor no son tan transferibles o completamente transferibles a nuestro contexto en México u otros países en desarrollo. Y finalmente, análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es súper importante, sobre todo en dos casos. Uno, cuando nosotros recolectamos información de los parámetros o tenemos estimación de los parámetros, por ejemplo, de la prevalencia, a lo mejor puede haber un estudio de prevalencia de 100 personas, 20 personas de 100 tienen la enfermedad, entonces tenemos una estimación de 20%, pero con algo de incertidumbre. A lo mejor el intervalo de confianza del 15 al 25%, pero es distinto cuando tenemos un estudio de prevalencia de millones de personas. Tenemos más certeza sobre el estado actual del mundo en el cual nos enfrentamos y eso puede guiar la decisión. Y la otra es hacer análisis de qué pasaría si, o en inglés se le llama los what if scenarios. ¿Qué pasaría si cambiamos algo? Ceteris paribus, es decir, si dejamos todo constante y solo cambiamos una variable de la política o una variable de la situación actual de la población, ¿cómo se van a ver los desenlaces a futuro? La premisa fundamental de un enfoque de ciencias de la decisión es que se debe tomar una decisión. Cuando se enfrenta en que seguimos con lo que estamos o podemos cambiarlo, una decisión tiene que ser tomada y si es así, una base o una estructura de ciencias de la decisión puede ayudar a la tomadora o al tomador de decisión a evaluar los diferentes desenlaces y poder tomar una decisión mejor informada. Y ya específicamente en salud, pues se utiliza mucho para evaluar múltiples alternativas de políticas de salud en presencia de incertidumbre y lo que utilizamos mucho nosotros en salud es para simular contrafactuales, como les había comentado anteriormente. Es decir, contrafactuales quiere decir qué pasa cuando cambiamos algo y dejamos el resto igual, cómo se van a ver los desenlaces en el largo plazo. Ahora,
Específicamente les voy a hablar de dos ejemplos que tienen que ver con tamizaje o detección oportuna o cribado. Tiene diferentes, o detección temprana, son diferentes términos para un mismo concepto que es el de tamizaje. Y para eso tienen que tener, para que un programa de tamizaje sea exitoso, debe tener diferentes condiciones que se deben de cumplir. Uno, que la condición de la enfermedad debe ser importante y eso se puede tomar en cuenta como la carga de la enfermedad es lo suficientemente grande que justifique su implementación. Se conoce la historia natural de la enfermedad, existe una etapa sintomática temprana o latente que se pueda reconocer y es por eso que nosotros queremos diagnosticarla antes de que se presenten síntomas para que idealmente se puedan después referir a las personas a que tengan un tratamiento en etapas más tempranas. Que exista obviamente una prueba de examen adecuada para detectar esa enfermedad, que existe un tratamiento para pacientes con la enfermedad, es decir, una persona que se le diagnostica con una enfermedad a través de una prueba de tamizaje y se le hace un diagnóstico, que es importante también que haya un diagnóstico, se le puede dar tratamiento. Y que los costos de encontrar esos casos se equilibren o valga la pena en relación con tratar a la persona una vez que salen con síntomas. Si todos estos componentes no se cumplen, no se garantiza que un programa poblacional de tamizaje sea exitoso. ¿Por qué? Porque se puede entonces decir a muchas personas, tienes la enfermedad, pero si no se puede hacer nada con ellas, incluso puede ser hasta contraproducente. Como vamos a ver aquí un ejemplo enfocado en México. Ahora, pueden decir, bueno, ¿por qué necesitamos todos estos modelos de decisión? Si por qué no podemos llevar a cabo estudios, por ejemplo, ensayos clínicos aleatorizados y demás. Ahora, hay diferentes preguntas en la evaluación de programas de tamizaje. Por ejemplo, ¿cuál es la evidencia de la efectividad? ¿Cuál es la estrategia óptima de detección y seguimiento? ¿Cuáles son los efectos favorables y adversos de la detección en la población? ¿El programa de tamizaje va a ser costo efectivo en masa o en toda la población o se debería enfocar a una subpoblación? Ahora, los ensayos clínicos se enfocan mucho y tienen un gran peso en el primer paso. ¿Cuál es la evidencia de la efectividad de la detección? Ahí podemos tener mucha información muy valiosa. Sin embargo, ¿cuál es la estrategia óptima de detección y seguimiento? Para encontrar una estrategia óptima tendrá que probarse, pues en realidad toda la posible combinación de políticas y de ahí determinar cuál es la óptima y por eso es importante atarlo con el criterio de optimalidad que he hablado anteriormente. ¿Cuál es el objetivo de tomar la decisión? Quiero una política que maximice el número de personas detectadas, que minimice el número de personas que mueran por la condición, o una combinación de ambas, etcétera. ¿Cuáles son los efectos favorables y adversos en el largo plazo? Pues eso, los ensayos clínicos podrían darnos una respuesta, pero por lo general el tiempo de seguimiento tiene que ser muy largo, muchas veces no hay el financiamiento e incluso es difícil mantener con ese seguimiento, como bien saben los colegas del CIS con los diferentes estudios de corte, pues no es ni fácil, ni sencillo, ni barato, es bastante costoso. Entonces ahí tenemos como esta trade-off entre los ensayos clínicos y los modelos de decisión. Claro, los ensayos clínicos es la principal fuente de evidencia, se toma como el gold standard en evidencia, pero pues requieren largo tiempo, simplemente por periodos cortos, solo evalúan desenlaces intermedios por lo general. No todas las intervenciones se comparan uno a uno, pero como modelos de decisión, todas estas desventajas se pueden volver ventajas porque podemos traducir toda la información que tenemos respecto al problema, meterlos a un modelo de simulación y entonces genera estas contrafactuales. Y bueno, las desventajas que requiere validación es importante mostrar que los modelos de decisión son sumamente fieles, están representando a la población de interés y sí pueden utilizarse para simular esos contrafactuales. Es importante tomar en cuenta que los insumos deben de estar insesgados y hay un alto riesgo porque los parámetros que se metan son sesgados y este sesgo tiene que ver desde sesgo de selección, sesgo de transportabilidad, a lo mejor los efectos son estimados en una población que no es donde se va a tomar la decisión, entonces ver en qué difieren y si en estas diferencias tienen que ser ajustadas para que representen a la población de interés. Ahora, yo puedo hablar de muchos modelos de decisión y al respecto, pero en realidad han sido útiles y se utilizan en la actualidad para tomar decisiones, pues la respuesta es sí. Y aquí les muestro tres instituciones que utilizan modelos de decisión para tomar o los toman como insumo para hacer recomendaciones de política pública. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los United States Preventive Service Task Force hacen recomendaciones de detección de cáncer basadas en modelos de CISNET, que son modelos de decisión, tanto en temas de colorectal, de mama, cervical y pulmón. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, o ACIP, que hacen recomendaciones sobre políticas de vacuna del CDC en Estados Unidos.
Y el Centro Internacional sobre el Cáncer, o IARC, que también hace recomendaciones a la OMS sobre detección temprana en varios tipos de cáncer a nivel mundial, y para eso utilizan, para algunos cánceres y algunos comités, modelos de decisión eh, eh, para esos fines. Ahora voy a hablar sobre dos ejemplos en México. Uno es sobre la evaluación de diferentes políticas de tamizaje de cáncer colorectal en la Ciudad de México. Ese es en colaboración con varios colegas del Instituto Nacional de Salud Pública, del Instituto Nacional de Cancerología, Nutrición, de la Escuela de Medicina de Harvard, la Escuela de Medicina de Stanford, y ha sido pues un trabajo que hemos hecho ya por algunos años y estamos cercanos a concluir. Entonces, la idea o la motivación fue, pues, en México, así como en otros países en desarrollo, la incidencia de cáncer colorectal ha crecido constantemente en los últimos 20 años o ya casi 25 años. Sin embargo, el crecimiento en la tasa de incidencia en la Ciudad de México es incluso más grande que el crecimiento de la tasa nacional. Y puede haber muchas razones por las cuales eso sea. Mucho tiene que ver con estilo de vida. Conforme el estilo de vida mejora, se tiene acceso a, por ejemplo, a consumo de carne roja, ciertos tipos de alimentos, estilo de vida, pues está asociado con el incremento a cáncer colorectal. Ahora, se ha visto que en diferentes poblaciones, programas de tamizaje de cáncer colorectal ha sido exitoso, y muchos de ellos han estado basados ya sea con visualización directa como colonoscopía o sigmoidoscopía, o con algunas otras pruebas basadas en feces, en las heces fecales. Sin embargo, en México no se tiene ningún programa, al menos a nivel ciudad, de tamizaje para cáncer colorectal, pero hay varias autoridades e instituciones que están interesadas en implementarla. Sin embargo, hay pues muchas preguntas sobre cuál es el mejor programa que se debe implementar. Ahora, ¿qué es el FIT? El FIT es una prueba basada en las heces fecales que detecta la concentración de sangre en pacientes que pueden tener ya sea cáncer colorectal o una lesión preneoplásica. Entonces, si los pacientes, entonces tiene esta concentración de heces fecales, perdón, de sangre en las heces fecales, y conforme la concentración incrementa, la probabilidad de que la persona tenga cáncer es mayor. Entonces, hay cierto punto de corte en la concentración de sangre en las heces fecales, que por encima de este punto de corte se refiere al paciente a una colonoscopia diagnóstica. Es decir, dice, es positivo al FIT, y se refieren a un estudio ya más visual a través de colonoscopia para verificar si la persona en realidad tiene cáncer o una lesión precancerígena o no, en realidad era un falso positivo. Hasta ahora hay 2 estudios pilotos en México que han evaluado un programa de tamizaje de cáncer colorectal con una prueba de FIT. Y eso nos da mucha información respecto a muchas cosas que son insumos esenciales para hacer un modelo de decisión. Uno es ver cuál es la efectividad de ese FIT en cuanto a las personas que son referidas, cuántas de ellas tienen cáncer colorectal, pero también cuál es la adherencia, cuál es el comportamiento de la población mexicana, o al menos de la muestra que está incluida en estos programas piloto, para darnos una idea qué pasaría si se implementara a nivel poblacional, qué tan exitoso sería. Se requieren de otros mecanismos para incrementar los incentivos de la población a seguir con el programa piloto, pero con el programa poblacional o no. Entonces nos da una idea de la guía de lo que se tendría que hacer. Entonces, el objetivo de este estudio es evaluar la costo-efectividad y la factibilidad de varias estrategias de tamizaje basadas en FIT en los residentes en la Ciudad de México que están en riesgo promedio de cáncer colorectal, utilizando un modelo de cáncer colorectal de CISNET para informar el diseño del programa. Entonces, por eso utilizamos el modelo SIMCRC, que es el modelo de simulación de cáncer colorectal. Es un modelo que está ahora en colaboración entre Stanford, Harvard y la Universidad de Minnesota, y es un modelo de microsimulación de la historia natural de cáncer colorectal, que incorpora los efectos del tamizaje. Este modelo fue desarrollado en conjunto con CISNET, este consorcio de investigadores que Martín y yo les comenté hace ya unos minutos, financiado o auspiciado por el Instituto Nacional de Cancerología. Como una breve resumen sobre la historia natural del cáncer colorectal, los individuos nacen libres de la enfermedad. Las personas están en riesgo de desarrollar un adenoma. Ese adenoma
puede crecer o ya que crece puede convertirse en cáncer. Hay un cáncer en el cual está en etapas preclínicas, es decir, puede ser diagnosticado si se le hace una prueba, sin embargo no desarrolla síntomas o no ha sido diagnosticado por algún otro medio. Y una vez que son diagnosticados, se le llama que hay un cáncer colorectal clínico y esto puede cambiar de diferentes estadios, estadio 1, 2, 3 y 4. Y una vez que las personas desarrollan cáncer colorectal clínico, es que están en riesgo de morir de cáncer. Y todas las personas están en riesgo de morir de otras causas. Entonces, el tamizaje funciona específicamente en cáncer colorectal en dos momentos en la etapa de la historia natural del cáncer. Uno es detección temprana. ¿Y qué quiere decir? Que si el individuo hubiera sido diagnosticado por síntomas en estadio 4, una detección temprana a través de colonoscopía o de FIT puede ser diagnosticado a estadio más temprano, por ejemplo, estadio 1. Y sabemos que la detección entre más temprana es, las probabilidades de sobrevida son mayores. Entonces tienen mayor probabilidad de sobrevivir al cáncer si son detectadas estas personas con cáncer en estadios más tempranos. Pero la otra, y ese es el éxito mucho más grande de un tamizaje en enfermedades como cáncer colorectal, que hay etapas precancerígenas, que se puede detectar el adenoma y se puede remover el adenoma y entonces digamos que la persona queda curada o ya no más en riesgo de desarrollar cáncer, al menos no por esa lesión. Y claro, una vez que la persona se le remueve el adenoma, se le invita a seguir una estrategia de vigilancia para ver si nuevos adenomas se desarrollan o no, o a lo mejor hay unos adenomas que no fueron detectados al momento de hacer la colonoscopía. Entonces, ahí también es importante tomar en cuenta la vigilancia, porque puede ser que una persona se le remueve el adenoma, pero si no regresa a chequeos constantes, dependiendo del algoritmo, del tamaño y la edad a la cual fue diagnosticado ese adenoma y removido, pues a lo mejor puede desarrollar cáncer, pero si no regresa al sistema, pues en realidad ya no fue tan útil el sistema de tamizaje. Es útil y eficaz, sin embargo, no es maximizado su beneficio. Entonces, nosotros utilizamos este modelo, lo adaptamos a la población mexicana y tomamos en cuenta cuál es la mortalidad por otras causas, la prevalencia de adenoma, incidencia de cáncer colorectal, la distribución de estadios a la hora de diagnóstico y cuál es la sobrevida una vez que las pacientes son diagnosticadas con cáncer. Nos enfocamos específicamente a una cohorte de individuos de 50 años libres de cáncer colorectal en 2021 en la Ciudad de México. Simulamos diferentes estrategias de tamizaje basadas en FIT, desde no tamizaje, que es como la historia natural. ¿Qué pasaría si no se hace nada y se continúa con la misma dinámica de cáncer colorectal en la Ciudad de México? Diferentes FIT con diferentes criterios de positividad, es decir, podemos tomar en cuenta positividad hasta 40 microgramos por gramo de concentración de sangre en las heces fecales o bajarlo a 10 microgramos por gramo. ¿Qué quiere decir? Que entre más bajo sea, pues vamos a referir más a colonoscopía para ser diagnosticadas. Y entre más grande sea, vamos a tener un menor. Entonces, la efectividad depende de cuál es el punto de corte y por eso evaluamos 5 diferentes puntos de corte. Diferentes edades al comienzo del tamizaje, 50 y 55, y también diferentes edades para término de tamizaje, desde 70 a 85 en incrementos de 5 años. Y el intervalo de 1 o 2 años, hacemos la prueba FIT 1 o 2 años. Entonces, una vez que combinamos todos estos, llevamos a cabo la combinación de todas estas posibilidades, estamos en realidad evaluando 81 diferentes políticas de tamizaje basadas en FIT. Que si se imaginan, si nosotros fuéramos a evaluarlo con ensayo clínico, necesitaríamos 81 brazos y cada brazo con suficiente número de personas para poder detectar una diferencia de interés, por ejemplo, en caída en la mortalidad, y eso pues esperar de menos 15 a 20 años, que esa es la evidencia que se han obtenido en algunos de los ensayos clínicos que han hecho la evaluación en otros países. Los desenlaces de interés es las razones de costo-efectividad incremental y la frontera de eficiencia, que ahorita voy a hablar al respecto un poquito con más detalle. Ver cuál es la estrategia costo-efectiva o altamente costo-efectiva. Y esto viene de las guías de evaluación económica para México, que dice que 3 veces, si una estrategia cuesta incrementar un año de vida ajustado por calidad, menos de 3 veces el PIB per cápita, que en este caso son un poquito menos de 600,000 pesos, quiere decir que la estrategia es costo efectiva. Si la estrategia cuesta menos de un PIB per cápita por incrementar un año de vida ajustado por calidad de menos de 200,000 pesos, entonces quiere decir que es altamente costo efectiva. Y eso quiere decir, si es algo altamente costo efectiva,
la recomendación es, pues, debería de financiarse. Pero vamos a ver qué pasa con esto, si en realidad deberíamos de considerar solamente el término de costo, efectividad y eficiencia. Tenemos diferentes escenarios de adherencia, qué tanto las personas van a adherirse al programa, qué tanto se van a seguir tomándose las FITs una vez que salgan negativas, tienen que seguir ya sea un año cada 2 años. Adherencia a colonoscopía. Esta adherencia a colonoscopía es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque pueden a las personas hacerte el FIT, hacerse las pruebas de concentración de sangre en heces fecales. Sin embargo, si las personas que salen positivas a esa prueba no tienen una referencia a colonoscopía, el programa no sirve de nada, porque el mecanismo para diagnosticar cáncer es a través de colonoscopía. Entonces, es importante saber quiénes van y si es posible atender a todas estas personas que saldrían como positivas a FIT, hacerles una colonoscopia diagnóstica. Y bueno, como les comenté, hay también programas de vigilancia. Si las personas se les diagnostica un pólipo y se les remueve, hay que darle seguimiento para ver que no otros pólipos no surjan o encontrar un pólipo que no se haya encontrado. Pues, ¿cuáles son algunos resultados cuando evaluamos todas estas 81 políticas? Primero les voy a mostrar la frontera de eficiencia. En el eje de las X tenemos los costos totales descontados en millones de pesos mexicanos por cada 1,000 personas de 50 años o por cada 1,000 personas de 50 años. Y en el eje de las Y tenemos los años de vida ajustados por calidad descontados. ¿Y a qué me refiero con descontados? Pues tenemos esta preferencia intertemporal, entonces hacemos el descuento para traerla a valor presente. Y eso también siguiendo las recomendaciones del Consejo de Salud en cuanto a las guías de evaluación económica. Entonces, si tenemos, no hay tamizaje, pues tenemos un cierto costo porque las personas que son diagnosticadas, incluso con síntomas, le cuestan al sistema. Hay que darles tratamiento, hay que darles seguimiento y demás. Pero tenemos ahí que las ganancias son cero, porque todo lo estamos anclando a ganancias en comparación con screening. Tenemos la frontera de eficiencia, que quiere decir que por cada peso gastado, por ejemplo, en este caso tenemos 7.3 millones de pesos, el mayor beneficio que vamos a tener es con un FIT, que con un punto de corte de 10 microgramos por gramo, empezando la edad de 55, terminando la edad de 70 y hacerlo cada 2 años. Ahora, entonces, como verán, tenemos ahí diferentes evaluaciones y vemos cuáles son las eficientes dependiendo de cuánto estemos dispuestos a gastar. Entonces tenemos diferentes combinaciones en cuanto ya sea anual o bianual. Si lo vemos haciendo que es cada año el FIT, vamos a tener un mayor beneficio, pero también nos va a costar más o le va a costar más al sistema de salud. Entonces vemos que para este punto se pueden gastar 8.5 millones de pesos por cada 1,000 habitantes de 50 años. La mejor estrategia es hacer FIT con un punto de corte de 10 microgramos por gramo de 50 a 70 cada año. Y ahorita podemos ver aquí solamente la función de eficiencia, la frontera de eficiencia, perdón, y aquí lo que podemos ver es que en realidad todas las estrategias óptimas o eficientes son aquellas que utilizan un punto de corte de 10 microgramos por gramo, con diferentes edades a empiezo y término y diferentes frecuencias. Ahora, recuerden que hemos utilizado, les había comentado, los criterios de costo-efectividad para México. Si utilizamos el criterio de costo-efectividad, que es decir, 3 veces el PIB per cápita, la estrategia óptima sería empezar a los 50 y tener a los 75 y hacer el FIT cada año. Si queremos una estrategia todavía más costo-efectiva, es decir, que cueste menos, y claro, al de costar menos, nos va a dar menos beneficio, pero sigue siendo eficiente, sería una estrategia de empezar a los 50 y tener a los 70, pero hacerlo cada 2 años. También podemos generar diferentes desenlaces de salud, por ejemplo, el número de FITs y colonoscopías que se requerirían por cada 1,000 habitantes de 50 años de la Ciudad de México, cuántos casos de cáncer colorectal podrían ser prevenidos, cuántas muertes por cáncer colorectal podrán ser prevenidas, así como los años de vida costados de calidad ganados y los costos que se tendrían por llevar a cabo en contra de estos desenlaces. Hicimos diferentes análisis de sensibilidad en cuanto a la adherencia, lo que les dije de hace unos momentos sobre para seguir tomándose las pruebas FIT en las personas que son negativas cada año, cada 2 años, pero en realidad nuestros resultados fueron robustos a diferentes supuestos de adherencia. Es decir, que las mismas estrategias siguen siendo las óptimas
Claro, entre menos adherencia, menos beneficios, entonces todos estos años de vida ajustados por calidad ganados, pues se reducen, pero la relación sigue siendo similar. Y la conclusión es que vimos que, pues, si queremos implementar un programa de tamizaje a nivel ciudad en la Ciudad de México que sea costo efectivo, tendríamos pues enfocarnos en comenzar a los 50 y terminar a los 75 y hacerlo cada año. Sin embargo, esto va a requerir ciertos niveles de colonoscopía para hacer las referencias. Y la idea es ver si la Ciudad de México es capaz de dar atención a todas estas pruebas positivas que se tendrían, sobre todo los primeros años, que es cuando se implementan los programas. Y por eso hicimos un efecto poblacional o un análisis a nivel poblacional. Que es decir, bueno, ¿qué pasaría si implementamos estos programas de tamizaje empezando en el 2022? Si lo hacemos empezando en el 2022, vamos a encontrar que vamos a prevenir bastantes muertes, hasta 500 muertes por año de cáncer colorectal. Y una vez que se estabiliza el programa, estas muertes prevenidas empiezan a decaer, pero vemos que los beneficios se mantienen en el tiempo para las diferentes estrategias que hemos encontrado como costo efectivas, ya sea altamente costo efectivas o solamente coefectivas, que era el FIT con punto de corte de 10, empezar a los 50 o 75 cada año, o empezar a 50 y tener 70 cada 2 años. Ahora, si nosotros eso lo traducimos al nivel de colonoscopías que se van a requerir para hacer los diagnósticos de las pruebas positivas, pues vemos que no va a haber la capacidad suficiente en México para darle atención a todas estas colonoscopías positivas. Entonces la pregunta es, sí, es eficiente, es costo efectivo, pero no lo vamos a poder implementar si es que la capacidad no incrementa y se mantiene constante, o peor aún, si esta capacidad disminuye. Entonces vemos que eso no es factible. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer algo que a lo mejor no es óptimo y eficiente, pero hay alguna estrategia que siga dando beneficios, pero sujeta a la capacidad colonoscópica actual? Y la respuesta es sí. Entonces, una política subóptima puede ser factible y puede ser beneficiosa. Y en realidad lo que tiene que ver es mover el punto de corte en lugar de determinar como positivo todas aquellas con una concentración de sangre en heces mayor a 10 microgramos por gramo, subirlo a 20 microgramos por gramo, y lo que va a hacer es, va a haber una disminución en la referencia de personas a colonoscopia, y eso al parecer podría ser atendido, esa demanda, por el sistema de salud en la Ciudad de México. Y podemos traducir a cuáles serían las muertes por cáncer prevenidas. Es menor que cuando utilizamos un punto de corte de 10 microgramos por gramo, pero aún así vemos que hay efectos positivos y deseables si se implementara este programa de tamizaje en México. Entonces, por ahí termino con este ejemplo. Tengo otro ejemplo, sé que tengo unos 5 minutos más, entonces voy a hacer una recapitulación un poquito amplia sobre este proyecto, que está liderado por un estudiante con nosotros en Stanford, Melissa Franco, en colaboración con otros colegas, tanto de Stanford como del Instituto del INCAN en México, y el INSP, que han sido colaboradores fundamentales, y gracias a esta colaboración y dinámica que tenemos con las diferentes instituciones, hemos podido avanzar. Y cuando lleguemos, en realidad es Melissa, que ha hecho un gran trabajo llevando a cabo este estudio. La idea de esto es, hay mucho hype sobre vamos a incrementar la mamografía o el tamizaje, no solamente en cáncer de mama, pero también, por ejemplo, el cáncer colorectal, implementemos muchos FITs, o por ejemplo, también tamizaje con cáncer de próstata, detectemos a muchas personas. El problema de detectar a muchas personas es que si no se tiene esta capacidad diagnóstica y luego de tratamiento, podemos tener muchas personas esperando tratamiento, y eso hace que a lo mejor las personas que están más graves no reciban atención al tiempo que se necesitaría para disminuir la agresión o la agresividad de la enfermedad. Entonces, específicamente se tienen 3 intervalos, no solamente en cáncer de mama, sino en cáncer en general. Tenemos el intervalo del paciente, que es el tiempo desde que se desarrollan los síntomas hasta su primer consulta con un médico. Desde que se hace la primera consulta con médico hasta que se confirma el diagnóstico, se le llama el intervalo de diagnóstico, y el intervalo de tratamiento es del tiempo de diagnóstico a iniciación del tratamiento. Entonces, estos tiempos, cuando estamos hablando de países desarrollados, son de 1.5 meses, es decir, desde que el paciente llega con el médico y se hace un diagnóstico,
y se le da el tratamiento son de 1.5 meses. Entonces, en realidad no se habla mucho de que tiene un impacto desde que la persona empieza el tratamiento una vez que llega a su primer consulta. Sin embargo, en México y en otros países en desarrollo, que incluso hay países que todavía el tiempo es mayor, es 3 veces el tiempo mediano, 3 veces el de países desarrollados, pero puede ser hasta casi un año, más de un año. Entonces, como pueden ver, o se imaginarían, si una mujer se le diagnostica con cáncer de mama estadio 1, si tiene que esperar un año y medio a recibir tratamiento, ese cáncer diagnosticado con etapa 1, pues a lo mejor una vez que se le empieza el tratamiento ya no es estadio 1, sino ya es mejor estadio 2, sobre todo si no tiene tiempo o se espera el tiempo a tener cirugía en donde se le remueva el tumor. Y como hay bastante evidencia en otros países y específicamente en México por colegas del INCAN, vemos que la tasa de supervivencia, conforme más avanzado sea el cáncer, es menor. Entonces puede ir desde un menos del 50% en 5 años, si se le diagnostica en etapas avanzadas o metastáticas, hasta una supervivencia de mayor del 90% en 5 años. Entonces vemos una gran diferencia en esa supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Pues detectar a las mujeres en estadios más tempranos, pero no solamente es detectar a las mujeres, sino también comenzarlas en tratamiento en estadios más tempranos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay muchas personas que son tamizadas, pues tienen que ir a recibir este diagnóstico confirmatorio, recibir tratamiento, entonces hay un cuello de botella. Y entonces, entre mayores personas estén buscando estos servicios, incrementa la demanda, incrementa los tiempos de espera, se le diagnostica etapas más avanzadas y los desenlaces son peores, ¿no? Son menos deseables. Pues hay varios modelos matemáticos que se utilizan para informar o tomar decisiones respecto a qué hacer, tamizar más, expandir capacidad, puede ser hasta disminuir capacidad, pero es importante tomar en cuenta todos estos componentes y la carga de la enfermedad y la evolución que se tiene en la enfermedad en la población de interés. En muchos lugares, sobre todo en países desarrollados, se puede cuantificar los costos y efectividad de las diferentes políticas de tamizaje, pero no toman en realidad en cuenta la capacidad, porque a lo mejor la capacidad no es un problema a nivel nacional. Ahora, por ejemplo, en México, en Estados Unidos no se toma mucho en cuenta la capacidad, sin embargo, nos hemos dado cuenta con otros colegas que hacen mucho investigación en salud rural, que sí, a nivel nacional sí se tiene la capacidad, pero si vas a diferentes lugares rurales, por ejemplo, de Iowa, o de en Nebraska, además, que pues en realidad esas personas no tienen la capacidad en ese lugar, entonces hay mucha heterogeneidad en el acceso a servicios. Y en México, más que heterogeneidad, no hay la capacidad. Entonces, se han hecho estudios de costo-efectividad de diferentes programas de tamizaje en México y que se encontró que es costo efectivo. Sin embargo, como lo mostré para el cáncer colorectal, puede ser costo efectivo, pero no necesariamente es que sea factible. Y pues la idea es del proyecto que tiene Melissa, que estamos trabajando con ella, asesorándola, es pues ver qué es lo que pasaría si hay un cambio en la capacidad, cómo cambian los tiempos de espera, cómo cambia el número de mujeres que que reciben tratamiento y esto qué impacto tiene el desenlace de cáncer de mama. Para esto, Melissa ha desarrollado un sistema de ecuaciones diferenciales estructurados por edad que tiene diferentes estratos con base en la enfermedad de cáncer de mama, la historia natural, y también tiene implementado diferentes políticas de detección temprana. Entonces, cuando hablamos de la historia natural, pues tenemos mujeres que nacen en ausencia de cáncer de mama, tienen un riesgo que está en función de la edad de desarrollar estadio 1. Esos estadios van avanzando conforme las mujeres envejecen y mientras no sea diagnosticado, pues este cáncer avanza. Ahora, este cáncer puede ser detectado y una vez que se detecta, si no recibe tratamiento o cirugía de la remoción del tumor principal, pues el cáncer en realidad sigue avanzando. Puede ser detectada, puede tener un estadio a la detección, pero si no recibe tratamiento, pues este cáncer sigue empeorando. Una vez que se le diagnostica, pero también se le da tratamiento, ahí es donde decimos que el cáncer deja de avanzar y se le asigna una sobrevida asociada con ese diagnóstico al lado del tratamiento. Pero ese diagnóstico, cuando recibe el tratamiento, no necesariamente empata al diagnóstico cuando recién fue diagnosticado. Entonces es importante tomar en cuenta. Muchos modelos en países desarrollados no toman en cuenta esta diferencia porque el tiempo en cuanto son diagnosticadas y reciben un estadio, reciben tratamiento es muy corto. Entonces, por eso es que
no hacen esta distinción, pero para países que con capacidad mucho más limitada como México, comenzamos a hacer esta distinción. Y este tiempo desde que son diagnosticadas a que reciben tratamiento está determinada por una capacidad, una restricción en la capacidad que se tiene en tratamiento y diagnóstico. Y bueno, una vez que las mujeres dejan de recibir tratamiento, pasan a un estadio o un estado que es post-tratamiento, que es donde las mujeres simplemente enfrentan una curva de sobrevivencia post-tratamiento. Estamos modelando la capacidad del sistema, que es directamente proporcional a la tasa de avance para recibir tratamiento, pero inversamente proporcional a la demanda. Entre más demanda, la capacidad disminuye o la capacidad de atender disminuye. Algunos información sobre el modelo que se ha construido, cómo representa el modelo el estado natural en cuanto a incidencia por edad, en ausencia de, ese es en los 1980, antes de que cualquier tamizaje fuera incorporado en México. Logramos validar también a la distribución de estadiaje en cáncer de mama en México. Y estimamos también con el modelo la duración en diferentes estadios. Entonces, por ejemplo, se estima que hay como alrededor de 2 años que se pasa en estadio 0, entre 6 o 7 meses en estadio 1 y 2, en ausencia de detección, y entre estadios 2 y 3 las mujeres pasan en ese estadio un poquito menos de 4 meses. Y en estadio metastático, el tiempo que se pasa en estadio metastático es bastante bajo porque como es muy agresivo, pues en realidad la sobrevida es muy baja. Es por eso que las mujeres se enfrentan a una mortalidad muy alta. Pero dado el tiempo que tengo y para dejar tiempo para preguntas, quiero mostrarles un poquito los resultados. Hay un análisis retrospectivo que hemos visto en el tiempo conforme Seguro Popular expandió sus servicios, en el gap que se tenía entre las personas que habían sido, las mujeres que habían sido detectadas y tratadas, pasó desde solamente el 32% de mujeres ser tratadas hasta el 94%. Y eso se traduce en un tiempo de espera que ha decaído. Entonces, entre más capacidad tenga, el tiempo de espera es menor y conforme el tiempo de espera es menor, mayores mujeres son diagnosticadas y tratadas y entre más mujeres son diagnosticadas y tratadas, la mortalidad disminuye. Y es un análisis retrospectivo. Pero lo que hicimos también es ver qué pasaría en el futuro si incrementa o disminuye la capacidad. Si es que hay interés, o espero que no, en disminuir la capacidad para hacer el diagnóstico y tratamiento, qué es lo que podría pasar, o si hay interés a nivel ciudad o diferentes instituciones de incrementar la capacidad. Bueno, a la hora de incrementar la capacidad tendremos una diferencia, una caída en el tiempo de espera. Y si se disminuye la capacidad, pues hay un incremento en el tiempo de espera. Pero esto, ¿cómo se ve en términos de desenlaces en salud? Entre una mayor capacidad, hay mayor número de mujeres que se tratan. Entre más mujeres se tratan, la mortalidad disminuye. Y esta mortalidad puede disminuir hasta el 10% de caída en mortalidad por año si hay un incremento en la capacidad del 14.7, digamos 15% anual. Y aquí tenemos la Ya relación podemos entre... empezar a cerrar. Perdón, yo sé que ya Sí, pero nada más para que sí. Yo sé que hay muchas preguntas, entonces. ok. Entonces ya nada más es decir básicamente esta relación que tenemos directa entre aumentamos la capacidad, disminuye los tiempos de espera, incrementa el número de mujeres que pueden recibir tratamiento y diagnóstico y hay un decremento o decaída en la mortalidad. Y pues básicamente con eso termino. Si están interesados en estudiar un posgrado en ciencia en salud, en Stanford tenemos tanto la maestría como el doctorado en políticas de salud con concentración en Decision Science. Y de nuevo, muchas gracias por tenerme aquí en el seminario y pues estoy abierto a las preguntas que tengan. Muchísimas gracias. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta aquí primero aquí los que están de manera presencial. Martín, ¿les parece que deje compartir mi pantalla o quieren que siga Sí, sí, compartiendo mi sí, la pantalla? puedes dejar compartir. Si alguien, a ver, Muchas gracias por la presentación o las presentaciones. Am, sí, soy Helene Vermandre, trabajo en el grupo de salud y economía aquí en el instituto. Y nosotros estamos remodelando cáncer cervicuterino
y la costo-efectividad de tamizaje, de diferentes pruebas de tamizaje, etcétera. Y una discusión que hemos tenido y algo que me hizo pensar en eso es, en la presentación de colon de cáncer, tú muestras en algún momento un resultado cuando, o qué pasa sin nada de tamizaje, ¿no? Por ahí vi pasando, creo que era número de muertos o algo así. Pero me imagino, a lo mejor estoy mal, que para eso tú has usado incidencia y prevalencia de cáncer de colon de México, parámetros que encuentras en reportes, tipo de YARC y todo eso. Pero siempre me queda con la duda de que esos parámetros son actuales y actualmente el tamizaje en México no es cero. Entonces, no tienes que adaptar de alguna manera tu mortalidad, tu incidencia para hacer estimaciones sin tamizaje. ¿Y lo has hecho? ¿Cómo lo haces? Porque lo que ves ahorita de incidencia y mortalidad es después un nivel de tamizaje, ¿no? No sé qué tanto tamizaje hay. Y lo mismo es con cáncer cervicuterino, ¿no? De que tenemos ese problema de qué pasa si no haces nada, cuál es tu mortalidad. Y no sé si estoy bien, pero se me hace lo que están haciendo con cáncer de mama es más o menos eso, justamente la enfermedad sin nada o sin detección, sin tratamiento. No sé si Sí, claro. Sí, no, de hecho, gran pregunta, muchas gracias. Respondo a la pregunta es, primero, si se tienen datos o información en ausencia de tamizaje, por ejemplo, te voy a hablar sobre cáncer colorectal en Estados Unidos, que es lo que hemos estado haciendo ya por varios años. Tenemos información de 1970 y 75 del Registro Poblacional del Cáncer de SEER, que es en ausencia de tamizaje. Entonces, tenemos cómo se ve la población en status quo, ¿no? En estado de equilibrio, antes de que cualquier tamizaje fuera incorporado. Entonces es por eso que utilizamos información para estimar los parámetros de historia natural. Ahora, en México sí hay programas piloto, pero en realidad el tamizaje en México de cáncer colorectal es muy pequeño, casi, o sea, no existente. Entonces, en cáncer colorectal no estamos tan preocupados de que haya información o los datos que se tengan sea en presencia de tamizaje. Entonces, se puede considerar, si nos vamos hacia atrás, en los temas de incidencia de IARC, pues reflejan la población en ausencia de tamizaje. Ahora, para el cáncer de mama y cáncer cervicouterino, ahí la estrategia es distinta. Nosotros utilizamos datos desde, creo que 1980 para México, los datos que se tenían, ¿no? Una proyección retrospectiva que se tiene, que en ese caso se cree que había el tamizaje era muy, muy pequeño. Entonces, por eso que estamos siendo, bueno, los datos de 1980 representan historia natural en la ausencia de tamizaje. Ahora, si no se puede obtener eso, lo que hay que hacer es modelar el tamizaje. Es decir, bueno, si la población tenemos más o menos la historia de la cobertura en tamizaje, la efectividad del tamizaje poblacional que se tenía en la población, se incorpora en el modelo y eso es parte de la dinámica que se tiene en el modelo, se le sobrepone a la historia natural y trata de reflejar cuál ha sido la historia de tamizaje en la población de interés y así calibrar. Si estás trabajando en términos de BPH y cáncer cervicouterino, ahí lo que hemos hecho, más en Estados Unidos, que también hemos evaluado diferentes políticas, es tomar información de pretamizaje. Dice, bueno, pero ¿cuándo ha sido pretamizaje? Si ya tenemos el Papa Nicolau lleva, pues, a lo mejor 80 años. Pues resulta ser que hay información de 1930 y 1940, los primeros registros poblacionales de cáncer que se tienen de cáncer cervicuterino en diferentes estados. Y entonces lo que hicimos en Estados Unidos fue hacer una recopilación de todos estos, hacer un estudio metaanalítico y entonces proveer cuáles serían las zonas factibles de historia natural, tomando en cuenta pues que había muy poquito tamizaje o casi nada en 1930-40. Entonces, dependiendo del caso, es si hay tamizaje y no se puede hacer, hay que meterlo en el modelo y simularlo para tratar de empatar a los desenlaces que se observan. sí, habíamos pensado igual de ir a buscar datos viejos, pero aún lo tienes que tomar con cuidado, me imagino, porque al final la población de hace tantos años, su comportamiento era diferente, Claro. su exposición de riesgo. Entonces, bueno, entonces otra manera que habíamos pensado es ir a buscar países similares, pero con la diferencia en tamizaje. Entonces, ir a ver la incidencia y mortalidad, etcétera, sí.
Sí, es una gran idea. Y de hecho, yo que no importa qué es lo que hagan para estimar los parámetros del modelo, el componente más importante es validarlo. Entonces, ver si una vez que lo que hemos hecho es le metemos screening al modelo o para diferentes estados, a lo mejor en cierto estado no utilizamos esos datos, los simulamos historia natural, si sabemos cuál es su historia de screening en esa población de interés y ver si podemos replicar lo que estamos observando nosotros ahorita con tamizaje. Y si el modelo puede replicarlo, nos da señales de que estamos haciendo una estimación eh, pues lo más insesgada posible de esos parámetros para la población de Como interés. que tienes que llegar a la mortalidad que ves ahorita con el nivel de tamizaje. Ah. Ya. Exacto. Y de hecho, si quieren, te puedo compartir algunos artículos en cuando hemos hecho esto, este ejercicio de validación externa. Sí, No, gracias. no sé si hay alguna pregunta en línea. Vamos a esperar a algunas. ¿Alguien más aquí en el... Gracias. Primeramente, agradecerle su tiempo y su... Ah, sí. Mi nombre es Alexis Alonso y bueno, trabajo en el equipo de modelado con el doctor Tonatiuh Barrientos. Y bueno, agradecerle su conferencia. Y me quedó una duda de la parte de optimización que presentan. ¿Ustedes plantean una función costo o solamente es con respecto a los escenarios que están planteando para hacer la minimización en ese sentido? Para la optimización de las estrategias de, porque hay diferentes procesos de optimización que van en ese tipo de análisis. ¿Te Ujú. refieres a la optimización de encontrar la política óptima? Sí. Ahí es con temas de costo-efectividad y se puede hacer tomando en cuenta multivariadas y tomando en cuenta costo-efectividad o se puede combinar una misma métrica que es el beneficio neto. Si tomamos en cuenta cuál es la disponibilidad a pagar por una unidad de efectividad, podemos todo traducirlo a una sola unidad y ahora sí podemos hacer una exploración amplia de las diferentes políticas posibles o al menos puede ser como políticas enteras, ¿no? Queremos empezar a los 50.3 años, porque a lo mejor no tiene mucho sentido, pero entonces discretizamos el espacio y determinamos esta función objetivo, pero específicamente para México era cuáles son las que realmente queremos que son factibles y se puedan llevar a implementar, por eso tomamos en cuenta estas número entero de categorías determinado, pero depende de la situación. Hay otros lugares que se quieren hacer una exploración mucho más amplia y se toma un ejercicio en lugar de hacer una búsqueda factorial de todos los componentes de la política, se utiliza pues algún otro algoritmo de optimización sobre todas las políticas. Ah, ya. Muchas gracias. Sí, nada. Tenemos un comentario en línea, pero yo creo que es la doctora Aida Rivas, yo creo que más bien está los datos del doctor Alariz, que creo que lo puede contactar, porque más que una pregunta es una petición. A mí me gustaría que nos platicaras un poquito o sea, planteas que en ciencias de decisión hay un proceso de síntesis de evidencia. Entonces, si nos puedes hablar un poco de los retos que ves en la obtención de evidencia, porque muchos de los que estamos en México, porque muchos de los que estamos aquí, que hacemos epidemiología, por ejemplo, nos damos cuenta, o sea, bueno, como no nos queda claro para qué se acaba usando la información que generamos, pero creo que sería muy bueno también entender mucho mejor cuáles son las necesidades allá afuera de generación de información. O sea, yo creo que es muy útil el trabajo que hacen, pero también me da la impresión que hay retos importantes en la generación, digamos, en la obtención de los parámetros que te permitan tener un poco más certeza sobre los resultados que genera el modelo. Sí, es una gran pregunta. De hecho, creo que es el reto más importante, porque todas las herramientas ahí se tienen, la gente sabemos cómo utilizarlas, cómo implementarlas. El problema es saber el status quo, ¿no? De la población en la cual queremos tomar una decisión. Y esto es de conocer la historia natural en esa población, los factores de riesgo o los factores de riesgo de los factores de riesgo, ¿no? Las causas fundamentales incluso de los factores de riesgo.
desde el punto de vista de la enfermedad, pero también desde el punto de vista del sistema de salud. Porque queremos decir, vamos a implementar esto, pero se tiene la capacidad. No es, ahí esto es evidencia. Y nosotros no es que decimos, vamos a utilizar, se necesita esto para hacer este modelo de decisiones, que eso en realidad es información que no importa qué análisis se haga, es importante tenerlo, porque si no estamos tirando a ciegas, en realidad si la política una vez implementada va a ser efectiva o no. Y para mí es súper importante trabajar con las personas que tienen acceso a la información o que pueden recolectar esta información para poderlos ayudar a tomar esa decisión de una manera más fehaciente. Quizá lo que a mí me llama mucho la atención es que normalmente siento que estamos con la idea de, es que necesitamos generar información para los tomadores de decisión. Y olvidamos que hay otros usuarios de la información que se genera, por ejemplo, epidemiológica, y que se vuelve muy importante. Entonces ahora te agradezco mucho este seminario, porque entonces ahora cada vez que hagamos, bueno, al menos haga yo una presentación y digo, no, bueno, esto es importante para tomadores de decisión, voy a decir, no, también esto es importante para otros investigadores para que ayuden a los tomadores de decisión, ¿no? Y entonces creo que eso fortalece la justificación de un chorro de procesos de recolección de datos que a veces se sienten que no tienen la prioridad que deberían de tener. Entonces, como que siento que poner en el radar el modelaje para la toma de decisión, creo que puede ayudar a motivar la generación de información en salud o al menos subrayar la importancia de, digamos, generar información robusta en salud. Digo, el ejemplo más así llamativo en el caso de cáncer, pues es la ausencia de información de incidencia de cáncer en México, ¿no? Digo, todos de repente usamos un poco lo que sucede en Mérida, pero pues también reconocemos que registro poblacional de cáncer pues está limitado a una ciudad con unas características, una población con unas características que no necesariamente representan lo que pasa, por ejemplo, en el norte del país. Pero bueno, realmente, pues muchísimas gracias, Fernando. Realmente, pues no, yo, bueno, al menos, yo supongo que todo el mundo se queda con nuevas ideas, y digamos, reconocemos mucho tu trabajo y yo creo que se agradece mucho, pues que se esté trabajando en problemas de México, pues allá desde Estados Unidos, se agradece. Qué bueno que haya ese interés y bueno, pues muchísimas gracias, realmente te lo agradecemos y espero sigas participando en nuestro seminario. Claro que sí, no, muchas gracias Martín y los demás colegas del centro, del CISP, por la invitación. Y para mí ha sido un gusto y si hay oportunidad de seguir colaborando, hacer investigación en México, para mí es lo que quiero seguir haciendo, si hay colaboración, intención y deseos, ya sea también, ¿no? Personas que quieran pasar una estancia acá con nosotros estudiando o incluso hacer un posgrado. También estamos viendo fuentes de financiamiento para poder apoyar con ese proceso. Pero también ya sé hasta que hemos hecho, ¿no? Con Melissa y otros también estudiantes que pasan un tiempo allá y si quieren pasar tiempo acá, lo podemos llevar a cabo y creo que es la mejor forma, teniendo gente que está apasionada con el tema, trabajando en temas en conjunto. Pero muchas gracias de nuevo y claro que sí, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a todo el mundo por su participación, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias a todo el mundo. Bueno, nos vemos entonces en el 8 de mayo con el seminario impartido por Sergio Bautista. Ese sí va a ser presencial, bueno, híbrido, pero vamos a tener aquí al presentador de forma presencial. Les agradecemos mucho y bueno, nos vemos en un mes. Gracias.